comunitaria de la Universidad de Lanús. Y bueno, también mi segundo Alames, acá con las compañeras, muy contento de poder compartir con todos ustedes. Yo soy Juliana de Tomás Portás, también médica residente de Medicina General de la provincia de Jujuy. También muy feliz de estar acá. Por isso estamos aqui, eu e minha colega Isabel, para compartilharmos com vocês. Gracias. Animal de circo, es lo que yo me imaginé cuando me invitaron acá. No un congreso de médicos, vean al trans a cantar. Gracias por no entrar en una jaula, gracias por usar el lenguaje inclusivo, gracias por dar nuestras voces a este espacio. Y bueno, yo quería hablar un poco sobre mi experiencia personal también con el uso de la testosterona, que estoy hace 10 meses en tratamiento hormonal. Esa voz. Pero ellos también estaban en esto, o el cuerpo hegemónico, ¿sí? O las cuestiones de la dieta, más vegana, menos vegana, hasta que empieza a aparecer la angustia por los problemas de sufrimientos. O sea, no había ya no malestares, sino la alteración del ánimo, las ansiedades, la alteración del sueño, la medicalización. O sea, empezó a aparecer esto, pero en principio estaba más ubicada sus cambios corporales al estilo más de, bueno, el cuidado de la dieta y del cuerpo, los varones más fitness, las mujeres también, y no pasaba más de eso. Y después aparece esta cuestión donde la problemática de la salud es lo importante. Bueno, la próxima, si querés contarlo. Sí, no, lo voy a contar brevemente algo de lo que les adelanté, cuando nos llamaron por el tema de los scratches, y ahí pasó algo muy interesante. Nos llamaron cuando los que empezaron a pasarla mal son los varones cis. Ahí importa. Ahí nos llamaron. Cuando las pibas y disidencias las pasaban mal, no llamaron a nadie. No hicieron absolutamente nada. Entonces, la primera, entramos a uno de los colegios universitarios de la UBA y entramos por un grupo de madres que eran madres de población escrachada y de todo, había de todo, pero eran colegas que estaban muy preocupadas, nos llamaron porque sabían que algo podíamos hacer. Y la primera cuestión de la escuela es que nos pidieron que detectemos bien quiénes eran las víctimas y quiénes eran los victimarios. O sea, un buen diagnóstico fino por especialistas. Claro, pero no solo binarismo, punitivismo mal, ¿sí? Bueno, entonces, escuchamos un poco a ver cuál era el problema, de qué se trataba el problema, cómo percibían el problema, y tuvimos una conversación con el grupo de la gente de los gabinetes, ¿no? De la gente de la Dirección de Orientación a los Estudiantes, y ahí nos dimos cuenta que no sabían qué estaba pasando. Querían ver si había que adaptar el protocolo de la UBA de violencia, una versión adolescente, una versión pediátrica, decíamos nosotros. Bueno, y entonces lo que le propusimos, primero le hablamos de violencia de género, qué significa la adolescencia también, ¿no? Adolescencia como un momento también de construcción de las identidades, de transiciones. Y entonces propusimos un trabajo institucional. Trabajamos con toda la institución. Y lo que dijimos que íbamos a hacer eran talleres sobre estos temas, hablar de estos temas. Primero para tirar algunos conceptos, para ver más o menos de qué estábamos hablando, pero después para hacer un diagnóstico participativo de cómo lo veían, cuál era la doliente real en la población estudiantil, en la población de docentes y también en la población de las familias. Entonces hicimos talleres en todos los turnos y ahí tuvimos la primera crítica. Por eso digo el tema del binarismo. Dividimos entre varones y mujeres autopercibidos, esa fue la primera. Entonces nos dijeron que éramos binarias. Entonces dijimos que sí, pero que el problema era binario.
porque de lo que hablaban era de víctimas y victimarios, que es el peor nombre de lo binario, digamos. Entonces, trabajamos de esa manera y pudimos, con gente de primer año y de quinto año, todo el mundo junto, diferentes edades, no había posibilidad de hacer otra cosa. Hubiera sido ideal dividir, porque no es lo mismo como quienes recién entran a los colegios secundarios que los que ya están saliendo, pero bueno, era lo que podíamos hacer, digamos, por el equipo que teníamos. Y fue muy interesante porque había autoorganización. Digamos, había grupos de mujeres y disidencias empoderadas y había grupos de varones en deconstrucción, y después estaban los que no se enteraban de nada, digamos, había todo. Pero como era obligatoria la actividad, participó todo el mundo, y bajó, fue muy interesante porque bajó el nivel de crueldad. En el colegio ese estaba muy fea la cosa, no le daba ganas de ir a nadie, estaba muy pesado. Y trabajamos también con docentes que no sabían qué hacer, no entendían de qué se trataba, pero tenían ganas de participar, con lo cual fue interesante. Nos pidieron el alumnado que les hagamos una traducción de cómo vivían estas adolescencias, que eran muy diferentes a lo que las otras generaciones habían vivido, que habían cambios muy grandes en términos de las identidades, las sexualidades, y que las familias no entendían, y que al mismo tiempo necesitaban el acompañamiento de las familias. Entonces no querían que las familias estén lejos, pero sí necesitaban que entiendan otras cosas. Entonces hicimos un poco de traducción de lógicas, y después también trabajamos con docentes, con familias. Primero vino un grupo chico de familias, y cuando se corrió la bola de que estábamos trabajando y que estábamos ayudando, vino otro grupo de familias y pidieron otro taller, y estuvo muy bien. Y ahí nos enteramos que en ese colegio no querían que las familias participen. Entonces las familias estaban afuera y querían participar. Entonces fue una manera que a partir de estos temas pudieron participar. Y bueno, esto terminó en 2018, después lo replicamos en otras escuelas, nos llamaron de muchísimos lados, hicimos trabajos más parciales, trabajos en jornadas CESI, en jornadas de capacitación, y en el medio se daban cuenta que la población que venía nueva había cosas que no había trabajado. Entonces, bueno, este es el momento actual, ¿no? Y por suerte ahora nos están volviendo a llamar, estamos volviendo a trabajar, porque a veces la sensación que se tiene cuando se trabaja en este tipo de instituciones, que hay tanta rotación, fundamentalmente del alumnado, es que lo que se trabajó queda como huellas en el mar. Pero algo que vimos es que la institución tiene memoria. Entonces, por lo menos tiene memoria de volver a consultar y volver a preguntar, aunque las problemáticas son diferentes. Y ahora lo que escuchamos, el último trabajo que hicimos, vienen cosas como más pesadas a otro nivel. Autoagresión, intentos de suicidio. Una líder trans de uno de estos colegios se suicidó efectivamente en el 6º año, y una pibita de 3er año intentó suicidarse en horas de clase. Y entonces toda la problemática en este momento es cómo ayudamos, cómo contenemos, cómo ayudamos cuando hay ataques de pánico. Nos preguntan qué es el ataque de pánico, qué se puede hacer. Y también una pregunta muy importante es qué hacemos cuando nos desgastamos al ayudar. Si traicionamos amistades porque no damos más. Entonces lo que dijimos es que los cuidados tienen que ser colectivos. Si es 1 a 1 te vas a gastar, porque toda cuestión de cuidado gasta. Entonces si vos no podés más, tenés que decir no puedo más y decir a otro que venga y que haga la posta, ¿sí? Entonces, un poquito de cuestiones de autoayuda, de transferencia de conocimientos, y este es el escenario. Completo. Qual o tipo de trabalho que foi feito com os professores e como é que eles acolheram essa ideia? Bueno, esto que vos preguntás tiene más que ver con la ESI, cómo se implementó la ESI, la educación sexual integral, que no es lo que nosotras hicimos. El ESI es un programa nacional, que en algunos momentos cuando se implementó hubo capacitación, después hubo cambio de gobierno, mudanza de gobierno, y entonces hay como discontinuidades y hay desigualdades en eso, pero hay publicaciones, hay jornadas de capacitación y hay adaptación para todos los niveles. O sea, en el nivel inicial se trabajan cuestiones de autonomía del cuerpo. Gracias.
pero lo que sí te puedo decir es que aumentó la detección de abuso sexual infantil. Y realmente es... Bueno, ahora vamos a trabajar sobre el eje de aborto, Bueno, nosotros tenemos una invitada en el hospital acá, zona sur de Conurbano, de la provincia de Chaco. Y también es coordinadora docente de la residencia de medicina general para el primer nivel de atención y es nuestra compañera. Hay un rol que es de articular con diferentes organizaciones pertenecientes a esta campaña las reuniones, la agenda, las actividades y bueno, ella también cumple ese rol, así que nos puede comentar también cómo está esas instancias. Le digo que cuente como rápido un poco la historia de la red. La red, como ya se mencionó antes acá, surge como una estrategia de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito para construir la legalización dentro del sistema de salud, que era un poco como la pata que faltaba. Ya habíamos profesionales que veníamos garantizando lo que en ese momento llamábamos la IRE, el modelo médico hegemónico, donde siguen decidiendo sobre la vida de las personas que quieren abortar, pero también que quieren hacer otras prácticas en el sistema de salud. Por eso la red desde el principio se llamó por el derecho a decidir, porque si bien veíamos que sustancialmente decidimos llamarla red de profesionales porque necesitábamos interpelar a aquellas personas que trabajaban en el sistema a que se animen a sumarse y a formarse y capacitarse para garantizar abortos, pero en realidad la red también la forman personas que no son profesionales, que son promotoras de salud, que son personal de admisión, que también forma parte del proceso del aborto. Es un poco más amplio. La red trabajamos de manera interdisciplinaria en lo posible o intentamos formar equipos interdisciplinarios, aunque en muchos lugares todavía sigue dependiendo solo de una persona. Pero bueno, la idea de poder disfrutar el sentido de la salud también es también la interrupción voluntaria del embarazo en diciembre del 2020. Que diga la palabra voluntario para nosotras es importante, a diferencia de otras legislaciones en otros países donde es solo legal, porque nosotros hacemos hincapié en la autonomía de las personas y que cada persona es la que mejor sabe lo que le corresponde en cada etapa de su vida. Entonces, eso disrumpe bastante con el sistema de salud en general y es lo que está costando. También aumentó la violencia obstétrica y esto tiene que ver porque todavía hay profesionales que, ahora se sienten obligados de alguna manera a garantizar esa práctica, pero siguen haciéndolo en el primer nivel de atención y que no sea solamente en el hospital. Para lo cual, por eso, vuelvo a decir, la red forma parte de promotoras de salud, personal de admisión, que también forma parte de ese registro de, quienes quieren acceder a la práctica y también de cómo trabajarlo dentro de un centro de salud, que la mayoría están en los barrios, donde se conoce todo el mundo, donde circula la información. Se necesitan las prioridades al sector salud. Lo que nos pasó es que todo era COVID o nada. Entonces hubo que hacer mucha resistencia para decir, no hay COVID o nada. La salud sexual es una urgencia, tenemos que seguir funcionando los equipos. Ir como reorganizando eso nos quemó, nos desgastó mucho y ahora estamos en un momento como de reorganización de, de qué manera, dónde vamos a poner la energía para que se implemente la ley de la manera que nosotras buscamos y que la Comisión también necesita. Desde ese lugar es que seguimos en campaña, que la campaña un poco, el objetivo de la campaña era la ley. Entonces había un montón de organizaciones que el objetivo común con todas las diferencias era la ley. Una vez que está la ley, ahí esas diferencias empiezan como a aparecer un poco más, pero frente al avance de los antiderechos es como, otra vez nos tenemos que seguir organizando porque no es que, ahora solo va a depender del Estado y ya está, es responsabilidad del Estado analizar la ley. Porque lo que vimos es que primero se necesitó la penalización social, estar todas en las calles para poder disputar modelos de vida, no solo de salud, sino de poner en jaque al patriarcado, y para que se cumpla la ley necesitamos seguir organizadas. Entonces, ahora la campaña está como en este momento de reorganización
de mirar un poco para adentro, un poco lo de la pandemia que nos hizo quedarnos, bueno, al sector salud no, pero muchos como más adentro en casa, fue como, bueno, ¿en qué estamos para poder luchar contra lo que se viene ahora? ¿Qué es esto? Que es el avance de los antiderechos, que nos ha pasado, digamos, de tener criminalizadas compañeras por garantizar ILES o IBES, cuando en realidad eso no debería suceder. Digamos, la justicia patriarcal sigue siendo patriarcal y se va profundizando cada vez más. Y lo vemos también en el cotidiano, quienes más avanzamos en equipos para garantizar, sobre todo en el hospital del segundo nivel, sufrimos la persecución de jefes de servicio, de directores, acá en Buenos Aires, que es a 15 minutos de acá. Entonces hay una distribución de la medicación, se avanzó en la mifepristona, que es el otro tratamiento, digamos, gold estándar, como el mejor, la tenemos, pero nos pasa eso, hay lugares donde no llega o lugares donde no se puede usar por toda esta persecución que sigue sucediendo. Entonces, bueno, seguimos como articulando. Bueno, yo no, agrego muchísimo. Un poco también retomando esto que trae Juli, que me parece muy importante para transmitir sobre todo a las compañeras que no son de Argentina, cómo el proceso argentino se da en una continuidad, ¿no? No es posible pensar ni las redes, ni las políticas públicas que existieron en torno al aborto sin todo ese trabajo y articulación y potenciamiento de redes feministas que existieron antes de la ley y que hoy son el corolario, son la base, incluso dentro del sistema de salud, que permite pensar, ¿no? Aún con los desafíos que podamos seguir trabajando, permite pensar todo el proceso de la implementación de la ley, ¿no? Digo, me refiero a las redes profesionales que integramos, pero también a la campaña, también a las redes socorristas, que con la ley no se disolvió. La red socorrista es una red que emplea a personas que acompañan a las mujeres en situación de aborto y articulan, nosotros hemos trabajado siempre en diálogo con las redes de socorrismo. Seguramente existen otros ejemplos en otros países, pero que tienen esta misma tarea de acompañar, ¿no? Contá qué es la ley de socorristas. La red de socorristas es una red que surgió en Neuquén, pero después se convirtió en una red federal de personas que acompañan a mujeres y personas gestantes en situación de aborto. Y las acompañan, digamos, dando la información, en algunos casos articulando con el sistema de salud, de manera de que pudieran, digamos, acceder en el contexto de lo que fue la ILE, antes de que existiera la ILE. Sin embargo, esas redes tampoco se disolvieron, porque la posibilidad de poder, digamos, acompañar decisiones sigue siendo algo que el sistema de salud no logra resolver del todo, ¿no? Digo, la posibilidad de la accesibilidad, las posibilidades de, a veces, acompañamientos amorosos, acompañamientos que garanticen una calidad y, como dice Juli, la heterogeneidad de situaciones en el país sigue siendo un desafío muy importante porque hay equipos, ahora debe ser, ha sido un ejemplo de un montón de equipos que están armados, que tienen respuestas, que trabajan interdisciplinariamente, que tienen acceso a la medicación, acceso a la MEP, y yo vivo en La Pampa, les puedo decir que entiendo, ¿no? La situación. Entonces, eso me parece que es importante señalarlo como una continuidad del proceso. Y ahí no quiero oficiar, somos todas generalistas, muchas de las que estamos acá, pero la verdad es que digamos, los equipos de salud en Argentina es algo que en diálogo con gente de América Latina nos llama la atención, por decirlo de alguna manera, lo ponen en nota de valor, como los equipos de los primeros niveles de atención, equipos que están en los territorios, que involucran a veces a los médicos y médicas generalistas, pocas veces a ginecólogos y ginecólogas, pero casi siempre a gente de la salud mental, compañeras del trabajo social. Entonces eso tiene una potencia en Argentina que no ha tenido en otros países. Y es interesante señalarlo, y a mí lo puse ahí como, simplemente para no olvidarlo, primero, todo ese tejido que armamos desde la red, previo a la ley, no puede pensarse hoy sin todo eso que militamos y que armamos equipos. Básicamente armamos equipos que dieron respuesta, aún, ¿no?, resistiendo a los ataques de los antiderechos, con causas legales, un montón de situaciones que podemos acompañar. Pero sobre todo de no perder, tenida la ley, la interdisciplina, porque eso fue algo, cuando nosotros tenemos que encauzar dentro del marco legal de permisos que tenía nuestro Código Penal, digamos, que sigue siendo un esquema mixto la ley actual. Voluntario hasta las 14 semanas, pero después permite los causales de violencia sexual y de riesgo al acervo de la vida. Entonces, no perder esa posibilidad de el abordaje también interdisciplinario, que involucra la mirada más integral con respecto
De la medicación y se van como al otro extremo. Y es como, bueno, no, pero ustedes querían que garanticemos, estamos garantizando. Sí, está bien, pero el abordaje tiene que seguir siendo integral. Porque a mí no me importa por qué alguien quiere abortar, pero sí cómo llevó ese embarazo no deseado para ver de qué manera puede salir fortalecido o no de la consulta que está haciendo con nosotras. Entonces el abordaje integral, ahí es donde es un ejemplo más de donde decimos, bueno, estamos disfrutando un sentido de la salud y no es solo, o sea, con la práctica de aborto en general. Pero digo, esa es una de las diferencias porque de ahí también, bueno, vemos las situaciones de violencia institucional. Bueno, después nada, yo señalé una cosita, si quieren podemos después discutirlas, pero que tienen que ver con desafíos que para mí siguen siendo ahí como, bueno, puntos de tensión, por decirlo de algún modo. ¿Qué pasa con los segundos trimestres? Ahí se abre más todavía la heterogeneidad de situaciones, y como la ley permite el aborto voluntario hasta la semana 14, los segundos trimestres que se realizan en la Argentina en contexto de internación hospitalaria, aparecen resistencias que ya existían, pero que siguen todavía operando en relación a la posibilidad de acceder a un tratamiento. Otra cosa que me parece que hay que traer tiene que ver con la implementación en el subsector privado. Ahí seguramente nos encontramos con realidades distintas, pero el subsector privado de salud sigue respondiendo a una lógica no solamente de la objeción, sino en muchos casos de no hacerse cargo o porque no se cubren laboratorios, o porque no se cubren las medicaciones o porque no hay efectores completamente que las mujeres que tienen obra social, las personas que van a la capilla, tienen un modo, digamos, entran en discusión también con las reformas de cómo se piensa el sistema sanitario y los problemas en torno a la accesibilidad que tienen de por sí también impactan en este campo, porque la verdad que hacer, no sé, en La Pampa es así, sigue siendo el sistema público el que responde. El sistema privado en general tiene el permiso de autoexhibirse, de dar respuesta o no. Creo que eso es algo que nos vamos a encontrar en diversidad de situación. Con el AMER, que ya Juli lo comentó, pero no es todavía, digamos, una práctica implementada en el primer nivel de todo el país. Y esto nada, yo hago un mínimo comentario que lo vengo trayendo hace tiempo para pensar en la interseccionalidad ya no como una herramienta solamente teórica, sino ponerla en diálogo real, ¿no? Para pensar nuestras prácticas, salir de los esfuerzos universalistas que nos llevan a pensar que tenemos ley, entonces hay aborto para todos. La verdad es que cuando nos vamos a contextos circulares, la aborto para personas trans no binarias, yo sigo diciendo, qué sé yo, en general, no sé, digamos, cuando una persona tiene que transitar los servicios públicos de salud, están pensando en términos binarios, y realmente el aborto no es una excepción frente a esto. Entonces, ahí hay un tema que hay que revisarlo en términos de la implementación. Y digo, por más que la mayoría, digamos, de la red trabajamos en el sector público y tenemos la salud como un derecho, como salud pública, también compartimos con estos espacios porque lo van legitimando también la práctica de este otro lugar, y que también es importante a nivel, digamos, regional de América Latina, que como redes profesionales lo que pudimos empezar a hacer fue, bueno, con la ley que estaba en ese momento, porque nosotros nos organizamos desde la campaña. Estaba la mirada integral y ahora muchas consultas van directamente a médicos y médicas que no tienen perspectiva de género y además que tienen un modelo muy biologicista. Y vos lo comentaste recién, el impacto de esto de, bueno, ustedes querían que garanticemos y bueno, están con esta cuestión. ¿Cuál sería, desde la visión de ustedes, la estrategia que hay que darse para resolver esa impasse? Digamos, de algo que fue una ganancia en derechos, pero que nos está volviendo en contra con respecto a esta posibilidad de lo interdisciplinario, y yo digo, desde mi mirada de salud mental, del acompañamiento de subjetividad, ¿no? Con respecto a cada decisión. Eso quería preguntarles a ustedes, ¿dónde la ven o qué estuvieron hablando con respecto a qué se puede hacer en esta impasse de esta situación? Mira Catari,